Hoy vamos a hablar de máquinas térmicas. El hombre siempre ha tratado de crear máquinas que aprovechen el calor y lo conviertan en trabajo mecánico. En el siglo XVII ya se construían máquinas a vapor que tenían, por supuesto, distintas aplicaciones. Sin embargo, no es hasta el siglo XIX que Sadi Carnot, quien fue un ingeniero francés brillante, publica una obra donde estudia todos los procesos asociados a las máquinas térmicas, estableciendo la base de lo que hoy es toda la teoría termodinámica para estudiar las máquinas térmicas. Pero, ¿qué es una máquina térmica? Bueno, podemos dar una definición bien sencilla. Una máquina térmica es un dispositivo que transforma calor en trabajo, o más bien, transforma parte del calor en trabajo. Analicemos conceptualmente cómo funcionaría. Bueno, nos interesa una máquina que realice un proceso cíclico en el que se realice un trabajo positivo que podamos utilizar, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, en un proceso cíclico, como este diagrama que estamos viendo en pantalla, la variación de la energía interna en todo el proceso es cero. Por lo que, a partir de la primera ley de la termodinámica, el calor neto en el proceso va a ser igual al trabajo realizado. Todas las máquinas, por lo general, van a tener una sustancia de trabajo que generalmente está en su interior y la cual sufre estos procesos, digamos, de variación de temperatura, de presión y de volúmenes, que son los que provocan o que hacen los distintos procesos termodinámicos y a través de los cuales se puede realizar un cierto trabajo. A una máquina térmica o a esta sustancia de trabajo se le entrega cierta cantidad de calor, la cual parcialmente convierte en trabajo y una parte de ese calor es desechado. Entonces, podemos visualizar una máquina en esta imagen donde tenemos, ¿no?, cierto depósito a una temperatura alta, que le llamaremos el depósito caliente, y este calor se le suministra a la sustancia de trabajo y, como se muestra en este esquema, parte de ese calor se convierte en trabajo y luego, posteriormente, esa sustancia de trabajo se pone en contacto con un depósito frío que va a estar a una temperatura menor y ahí cede el calor que tiene, o sea, cede parte de ese calor al entorno. Entonces, y eso tiene que ser porque necesitamos regresar el sistema a las condiciones iniciales, ¿no? El calor neto en un ciclo va a ser el calor entregado al sistema más el calor cedido, y esto es igual al trabajo. Pero bueno, de acuerdo a la convención de signos que utilizamos, el calor cedido es negativo, con lo que podemos escribir la expresión para el trabajo como la diferencia entre los valores absolutos del calor entregado menos el calor cedido, ¿no? Ahora vamos a definir una magnitud que nos dice cuán buena es nuestra máquina térmica. Definimos la eficiencia como el cociente entre el trabajo y el calor entregado. Entonces, es evidente que esta eficiencia siempre es menor que 1 y, por cierto, que es un número adimensional. Si ocupamos ahora que el trabajo es la diferencia entre el Q cedido menos el Q entregado al sistema menos el Q cedido, entonces podemos expresar la eficiencia en función de los calores entregados y cedidos, y nos queda una expresión como la que estamos viendo, que la eficiencia no es más que 1 menos el cociente entre estos calores, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funciona uno de los motores más sencillos que existe, el motor de Stirling. En 1816, Robert Stirling patentó un motor que utilizaba como sustancia de trabajo el aire. Una de sus grandes ventajas es que el aire en su interior siempre es el mismo, con lo que solo necesita una fuente externa de calor y un sistema de enfriamiento. Estamos viendo en pantalla una máquina de Stirling que tenemos nosotros en el laboratorio. Le aplicamos calor a un bulbo o una cámara con aire y a partir de un cierto impulso que le damos al mecanismo, el sistema comienza a realizar trabajo. Entonces, siempre que exista esta diferencia de temperatura, de calor, el sistema va a seguir trabajando. De hecho, hay muchísimas máquinas de estas que están funcionando y tienen muchas aplicaciones. Han perdido un poco de
actualidad debido a la irrupción de motores eléctricos, pero en muchas aplicaciones, ustedes pueden buscar en internet, se puede desarrollar una máquina Stirling porque incluso puede funcionar con luz solar incidiendo sobre el bulbo este o el recipiente caliente y enfriándolo en otro lugar, y por lo tanto podemos crear una máquina bien ecológica, bien, digamos, amigable con el entorno. Analicemos en detalle cómo es el mecanismo de funcionamiento de la máquina. Estamos viendo en pantalla el ciclo idealizado de esta máquina térmica o de este motor. Y una animación, estamos viendo una animación de una máquina Stirling de 2 cámaras. Una que está sometida a calor y una donde se enfría el gas. Esta va a ser, digamos, el recipiente caliente y el frío, ¿no? Y entonces, vamos a partir en el gráfico en un punto donde el gas está, digamos, en el lado izquierdo del cilindro, a un menor volumen, en el lado caliente, y bueno, con este calor que le estamos haciendo, lo que hacemos es aumentar la temperatura, y si aumentamos la temperatura, por supuesto, también aumentamos la presión. Y entonces, lo que va a hacer lo que estamos yendo entonces en el gráfico desde el punto A hasta el punto B, mantenemos el volumen constante, aumentamos la presión y también aumentamos la temperatura. Esto es un proceso isocórico. Y posteriormente, ¿no?, una vez que ya se alcanzó cierto valor de presión y temperatura, viene un proceso donde se realiza el trabajo positivo por parte del gas. Entonces el proceso se describe como una isoterma, una expansión isotérmica, donde el gas empuja el pistón, realiza el trabajo y posteriormente realizó el trabajo. Esto sería, digamos, entre el punto B y el punto C, y ahí el gas, por el mecanismo de la máquina, se traslada hacia el recipiente a la derecha y comienza un proceso de enfriar este gas que estaba caliente. Entonces empieza a un volumen alto, en el volumen V2, ahí empieza a suministrarle o a ceder calor ese gas que tenía, digamos, se empieza a enfriar y disminuye tanto la temperatura como disminuye la presión. Entonces, posteriormente, ese gas ya enfriado se envía hacia la cámara de la izquierda nuevamente y en un proceso isotérmico, pero donde se comprime el gas, o sea, pasa a una recámara con menor volumen. Y ahí de nuevo comienza a calentarse y ahí se repite nuevamente el ciclo. Entonces, para calcular la eficiencia del proceso necesitamos conocer el calor entregado y el calor cedido. Entonces, para eso, con lo que nosotros estudiamos, con lo que conocemos, necesitamos conocer al menos las temperaturas de trabajo y los volúmenes, digamos, de la zona caliente y de la zona fría. Entonces vamos a suponer que tenemos, o como tenemos dos procesos isocóricos y dos procesos isotérmicos, necesitamos conocer, digamos, las temperaturas y los volúmenes. Vamos a definir las isotermas con temperaturas T1 y T2 y los volúmenes, volumen V1 y V2. Y vamos a definir adicionalmente el cociente entre estos dos volúmenes como R, ¿no?, que después lo vamos a ocupar. Entonces, en un proceso isocórico el trabajo es cero, por lo tanto el calor es exactamente igual a la variación de la energía interna. Entonces vamos a suponer que tenemos un gas ideal, y en el gas ideal la variación de la energía interna aprendimos que era el número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por la diferencia de temperatura o delta T, o en este caso T2 menos T1. Entonces ese sería el proceso desde A hasta B, el proceso isocórico. Luego vamos a tener proceso isotérmico. Ahí en ese proceso isotérmico la variación de la energía interna es cero porque la temperatura es constante y por lo tanto el calor es exactamente igual al trabajo que se produce en ese proceso isotérmico. Y ese trabajo nosotros lo podemos calcular, ya lo aprendimos, cómo calcular el trabajo en un proceso isotérmico. En ese proceso isotérmico el trabajo no es más que el número de moles por R por la temperatura del isoterma por el logaritmo del cociente entre los dos volúmenes. Entonces, ahí ya tenemos ya el calor entregado al sistema.
el proceso isocórico y el proceso isotérmico. Y de igual manera podemos calcular el calor cedido por el sistema, que serían los otros dos procesos que nos quedan, y que las expresiones son iguales, excepto que las temperaturas son distintas en ambos casos, la diferencia de temperatura y demás. Por lo tanto, vamos a llegar a estas expresiones que tenemos en pantalla, el calor recibido por el sistema o el calor cedido por el sistema, y entonces la eficiencia la podemos calcular a partir de esta expresión que estamos teniendo ahí en pantalla. Y esa sería la eficiencia de esta máquina térmica. La eficiencia, digamos, teórica, porque estamos modelando de alguna manera este proceso. Entonces, si tomamos, por ejemplo, una diferencia de temperatura de 100 grados, o sea, T1, por ejemplo, es 0 grados Celsius y T2, 100 grados, esto nos va a encontrar, bueno, también tenemos que suponer, digamos, una relación de compresión, o sea, V2 entre V1 de 15, o sea, 15 veces mayor V1 que V2, entonces obtenemos una eficiencia para esta máquina del 17%. Entonces, esta eficiencia está por debajo de la eficiencia máxima que puede tener cualquier máquina térmica que funcione entre dos temperaturas. Tampoco es tan mala la eficiencia, pero es por debajo. La eficiencia o la eficiencia máxima de una máquina térmica fue estudiada por Sadi Carnot, y él demostró que, digamos, para esta temperatura la eficiencia debería ser de alrededor de 26%. Sadi Carnot lo que hizo fue modelar una máquina térmica ideal que estaba compuesta por dos isotermas y dos adiabatas, y él demostró que no podía existir una máquina con mejor eficiencia que esa. Entonces, ustedes con las herramientas que conocen pueden calcular cuánto es la eficiencia teórica de este ciclo de Carnot, pero les adelanto que no es más que, como estamos viendo en pantalla, sería 1 menos el cociente entre las dos temperaturas. Entonces, ninguna máquina que funcione entre esas dos temperaturas puede tener mejor eficiencia que la máquina de Carnot. Entonces, bueno, esto es lo que teníamos. Hasta aquí una pequeña introducción a este tema de las máquinas térmicas. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.